Buenos días, tal como teníamos programado para el día de hoy, vamos a comenzar el webinar acerca de programas internos de protección civil. Se trata de ofrecer o dar una visión global para el desarrollo eficiente y profesional de los programas internos de protección civil para cualquiera de los 32 estados. Antes de comenzar el webinar, te voy a presentar. Mi nombre es José Cito Rivas, soy ingeniero del Departamento de Desarrollo de Urbicat, máster en Prevención de Riesgos, director de Seguridad y auditor de Sistemas de la Gestión. Además, yo soy uno de los CEO fundadores de la empresa desde el año 1990, especializada en el desarrollo de aplicaciones de software, de emergencias, autoprotección, protección civil, etc. A lo largo del seminario vamos a llevar o a tratar estos asuntos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los programas internos de protección civil. Vamos a ofrecer una visión general del software para desarrollarlo de un modo suficientemente aprovechable. Vamos a dar nuestros primeros pasos, tanto con la introducción de los datos al programa, como en el desarrollo documental de los programas internos, pero también, ya que es un aspecto importante que no debemos dejar descuidar, de las auditorías de implantación y de las inspecciones de seguridad. Daremos también una visión acerca de cómo proceder para revisiones y mantenimientos del programa interno que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, y otra serie de documentos e informes personalizados que podríamos obtener a partir de los datos introducidos. Y ya, en último lugar, hablaremos de aquellas cuestiones que en el turno de preguntas quieran formular. Sin más pérdida de tiempo, empezamos con el primero de los puntos a tratar, que es acerca de los programas internos de protección civil. Como todos conocerán, pues cada estado evidentemente tiene una normativa propia, y esa normativa es la exigible para el desarrollo de los programas internos de protección civil. Hay, en términos generales, una ley de protección civil, que es una ley general, y igualmente un reglamento de dicha ley general de protección civil. Hay otros estados, como por ejemplo Ciudad de México, o el propio Estado de México, que tienen normativa propia muy específica, y otras que se adaptan en mayor o menor medida a la ley general o al reglamento de la ley general de protección civil. Pues bien, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que esto está previsto para que nosotros podamos desarrollar nuestros programas internos adaptados a las diferentes normativas. Y ya que hemos hablado de dichas normativas, vamos a empezar a tener una visión general del software. Vamos a hablar de cómo desarrollar los programas internos de protección civil, auditorías de implantación, inspecciones de seguridad e incluso de la aplicación de CAD que forma parte de este pack que le estamos mostrando para el desarrollo de los planos de los programas de protección civil. Ahora pues, vamos a conocer la aplicación. Ahí la tenemos, por un lado, y desde este botón podemos acceder a desarrollar el programa interno. Cuando ya tenemos el programa interno, habrá con el tiempo que desarrollar unas auditorías de implantación para conocer en qué situación se encuentra ese programa interno que nosotros desarrollamos, es decir, si se ha implantado correctamente, si hay deficiencias, si hay carencias, etc. Por lo tanto, la aplicación nos va a permitir tener una relación profesional perdurable en el tiempo con nuestros clientes. Del mismo modo, es posible hacer inspecciones de seguridad de las instalaciones, tanto de las instalaciones de seguridad, es decir, de rociadores y, por ejemplo, nichos de incendio, etcétera, etcétera, como de aquellas otras instalaciones que no son de seguridad, pero que sí afectan o pueden afectar a la seguridad, como son las instalaciones propias de la organización. Instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, instalaciones de fontanería, instalaciones de pararrayos, etcétera. Como complemento tenemos la posibilidad de establecer un directorio telefónico que en cierta medida lo tenemos informatizado para poder obtener y rápidamente listados
y una aplicación que igualmente vamos a ver para las actuaciones en caso de emergencia. Bueno, pues vamos a centrarnos, ¿vale?, poco a poco en los diferentes programas. Continuamos nosotros con nuestra exposición. Hemos visto ya, en general, cómo es nuestro software y ahora vamos a dar nuestros primeros pasos. Tal como les habíamos dicho, nosotros vamos a intentar mostrar cómo realizar un programa interno de protección civil. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desde el gestor de la aplicación, este es el gestor de la aplicación y hemos visto que nos permite, entre otras cosas, realizar todas estas funciones u operaciones, aunque hay más, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la pestaña de enlaces web, observaremos cómo podemos acceder a la web, podemos acceder al curso de formación que está incluido en el precio del programa. Podemos asistir como ahora a un webinars que se organicen. Actualizaciones si estamos dentro del periodo de garantía o tenemos suscrito un contrato de mantenimiento. Establecer asistencia técnica o contacto técnico con Urbicat, etc. Pero vamos a lo que nos interesa, que es desarrollar el programa interno de protección civil. Para ello, hacemos clic en este botón y observaremos que aparece esta aplicación. En realidad, cuando accedemos a la aplicación, accedemos con este cuadro de diálogo que tenemos aquí, el cual nos permite comenzar un nuevo programa interno de protección civil o abrir un programa interno que estamos trabajando porque días atrás hemos empezado a trabajar y que por consiguiente nos va a permitir continuar con el mismo. Nosotros, ya que estamos mostrando la aplicación, vamos a empezar con un nuevo programa interno de protección civil. Y veremos cómo aparece que seleccionemos la normativa de aplicación. En este sentido tengo que decir lo siguiente. Nosotros lo tenemos desarrollado para la normativa de los 32 estados. Por defecto, la aplicación se suministra siempre para el estado que ustedes quieran, para aplicar el reglamento de la Ley General de Protección Civil y para aplicar la Ley de Protección Civil. Por lo tanto, siempre se va a suministrar para el reglamento, para la ley y para el estado que uno quiera. ¿Cómo seleccionamos? Pues es muy sencillo. Por ejemplo, si yo me voy a Veracruz de Ignacio de la Llave, voy a cargar esa normativa. Y cuando le digo aceptar, observen ahora que que está mostrado por defecto es de Ciudad de México, tal como estamos observando. Sin embargo, cuando yo le digo aceptar, desaparece esta estructura de árbol que tenemos aquí, que es la que exige en Ciudad de México la normativa para desarrollar los programas internos, y va a aparecer la de Veracruz de Ignacio de la Llave. Vamos a ver que es así. Le digo aceptar y veremos cómo aparece ya la del estado en cuestión. En este caso, el que hemos seleccionado. Y ahora esto y lo analizamos. Esto quiere decir que evidentemente yo podré aplicar la normativa de mi estado, ya que si lo voy a adquirir para mi estado no habrá ni un problema. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo quiero para 3 estados? Bueno, cuando se hace la solicitud de compra, hay que indicar el estado o estados que se desea. En principio, ya digo, se suministra para el estado en cuestión que quieran y Reglamento General y Ley de Protección Civil, es decir, 3 árboles, ya que el reglamento se aplica en muchos estados que no tienen normativa propia o apenas está desarrollada, mientras que hay otros estados como este que es totalmente diferente. Observemos cómo cumple en este caso esta normativa. Nos vamos a los subprogramas, tenemos el prospectivo, correctivo, reactivo y prospectivo correctivo. Vamos a cargar, porque yo no quiero trabajar con con la normativa en este estado, y vuelvo a lanzar el asistente, le digo nuevo, no guardo los cambios evidentemente, y establezco ahora, por ejemplo, pues antes teníamos Ciudad de México, y ahora me voy a el estado de Nuevo León. Y pasará, porque lo vamos a observar, lo mismo. Es decir, se descarga esta normativa,
y se introduce la nueva normativa. Pero ya hemos observado una cosa, y hemos observado que siempre que yo abro un árbol correspondiente a la normativa para aplicar del estado en cuestión y que me permite desarrollar el programa interno, pues aparece una hoja de toma de datos. La ventaja que la toma de datos, tal como estamos observando, va a ser la misma o muy similar, independientemente del estado. Por lo tanto, podemos decir que de alguna manera, pues, aprenderemos una vez a manejar los datos que tenemos aquí y prácticamente, pues lo habremos ya resuelto todo. Ahora hablaremos de la toma de datos. Ahora cuando terminemos de especificar la normativa y la hayamos dejado aclarada. Pues bien, ya lo sabemos a modo de ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, le digo asistente, le digo nuevo, ¿vale? A modo de ejemplo, yo he puesto en este webinar que estamos desarrollando, pues una normativa tipo, puede ser cualquier otra. Si me voy, por ejemplo, al Estado de México, pues otra. Bien. Aquí observaremos nuevamente que lanza, pues, lo que sería la toma de datos. La estructura es diferente. Esta estructura cumple normativa, pero siempre vamos más allá. Es decir, nosotros consideramos que los programas internos de protección civil están para cubrir una necesidad. Y esa necesidad no es normativa, sino esa necesidad es de salvaguarda para los integrantes del edificio o de la organización. Por lo tanto, sí que se cumple normativa, pero vamos más allá, es decir, introducimos, en cierta medida, muchos aspectos y muchas cosas que nos van a permitir mejorar la prevención y, en consecuencia, la seguridad del personal que trabaja en dichas dependencias. La toma de datos, hablando de ella en términos generales, veremos, independientemente de la normativa aplicable, que tiene una pestaña en la cual aparecen una serie de datos generales que habrá que cumplimentar, una serie de datos de la actividad, en este caso objeto del programa interno de protección civil, la relación de teléfonos de personal de emergencia, protección civil en definitiva, y una relación de medios externos, es decir, si tenemos algún parque de bomberos próximo, pues que pongamos, pues, información acerca del parque de bomberos, dotaciones que hay, y que, ya que hacemos el programa interno de protección civil, nos cercioremos que el parque de bomberos que va a venir en el momento determinado en nuestro auxilio está o dispone de material y dotación suficiente en personal, vehículos y medios para enfrentarse al tipo de riesgo que hemos podido originar. Que no siempre es un incendio, sino que puede ser un escape químico, un escape de gases, etc. En principio, puede parecer que estos son pocos los datos que tenemos, pero no va a ser así. Es decir, no va a ser así por una sencilla razón. Porque, en primer lugar, hemos de definir si lo hacemos para uno o para más de un edificio. Es conveniente, por ejemplo, si estamos en un hospital, hacer un programa interno de protección civil para los 2, 3 o 4 edificios que hay en el hospital. La respuesta es no. Cada edificio debe tener su propio programa interno de protección civil. Ahora bien, puede haber algún edificio auxiliar, anexo, un almacén, por ejemplo, que no tiene mayor importancia y que tampoco es significativo para hacerle un programa interno, y en este caso, cuando hagamos el edificio principal, pues pondremos como número de edificios 2, uno que lo definiremos como edificio principal y otro como edificio auxiliar. Y así de este modo podríamos tener hasta 2, 3, 4, 5 o X edificios auxiliares. En principio, casi siempre lo vamos a hacer para un edificio, pero esto podría cambiar. Cuando pulso el botón de edificios, la cosa ya empieza a hacerse un poco más compleja. ¿Por qué? Hemos de identificar el edificio. Yo pondría edificio en este caso que hemos estado hablando. Edificio principal. Hay que definir qué instalaciones tiene actualmente contra incendios y otras instalaciones de seguridad, y otras instalaciones de riesgo, como puedan ser de megafonía, de radio, ¿de acuerdo?, de telefonía, etc.
de fontanería, gas, oxígeno, a lo mejor no va a haber en todas las industrias, pero probablemente un hospital o un ambulatorio médico o clínico, pues sí. Y del mismo modo instalaciones de seguridad, extintores, de sistemas de extinción, hidrantes exteriores, etc. Y de paso, cuando marcamos una, hay que identificar las características de sistemas automáticos de detección de incendio, o si nos vamos aquí, ¿vale? Pues características de sistemas manuales, o si nos vamos, por ejemplo, aquí, ¿vale? Bueno, vamos a eliminarlo, no hemos hecho nada. Si vamos a extintores de incendio, pues lo mismo. Cuando hemos definido tanto las instalaciones generales como las de seguridad, le decimos aceptar, y este primer apartado ya lo tenemos. Si hay sirena, pulsadores de alarma, etc., igualmente lo identificamos. En cuanto a medios de evacuación, cuántas salidas al exterior hay en piso bajo y en pisos altos, número de escaleras, suma de ancho de las escaleras, etc. Y ese edificio que nosotros hemos llamado edificio principal, ¿cuántas alturas tiene? Es decir, 2, 3, 5, 6 pisos es la torre de 20 pisos, pues habrá que ir uno a uno definiendo cuáles son. Bueno, en primer lugar, como lo identificamos, cuántos trabajadores hay en planta, qué actividades se desarrollan en esa planta, si hay instalaciones de protección, pues marcaremos. Si hay pulsadores de alarma, lo marcaremos. Si hay extintores, indicaremos el número. Y si hay bocas de incendio, indicaremos el número. Y lógicamente, estas actividades, si hay, que sí que las habrán, por ejemplo, pues imaginemos que el edificio tiene despachos, que podemos hacerlos uno a uno. Despacho 1, despacho 2, despacho 3, despacho de dirección, despacho adjunto, etc. O podría ser directamente oficinas de planta o despachos de planta, por ejemplo. Bien, entonces superficie en metros cuadrados. Habrá que definirlas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hemos definido las superficies en metros cuadrados, pues asignaremos, en este caso, lo que es de identificador, ¿vale? Por ejemplo, de la actividad despachos de piso, empezamos el piso 1, pues piso primero, superficie en metros cuadrados, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y decimos, bueno, vamos a ver qué ocupación asociamos a esta actividad. Y es importante la ocupación, sí, para la evacuación de los locales. Entonces yo le pongo aquí a ver si hay despachos y busco a ver si hay aquí alguna recomendación. Uso docente, despachos, eso no sería, ¿vale? Buscar siguiente. Si ha alcanzado, bueno, pues solo tenemos una referencia, ¿vale? Podríamos buscar más veces, pues vamos a poner oficinas. Oficinas, ¿vale? Le decimos buscar, y entonces uso aparcamiento, nada, eso nada. FTE, buscamos, otro. Uso administrativo, pues sí, zona de oficinas. Me seleccionaría esto, y cuando selecciono esto, aquí viene la recomendación que deberíamos de asociar como actividad, es decir, como ocupación, a dicha actividad. 10 metros cuadrados una persona. Como hay 1.234 metros cuadrados, cuando yo le diría aceptar, tendré una superficie de 1.234 metros cuadrados con una ocupación, y siempre la podemos consultar. Por ejemplo, si yo pongo aquí y elijo editar, siempre podré consultar esa ocupación a que yo he asignado, pues a qué corresponde. Y ahí lo tendremos. Le digo aceptar, y cuando yo le digo aceptar, ya tenemos en este piso primero una actividad. Yo puedo, siempre que quiera, editarla para modificar, eliminarla, porque ya se ha hecho una reforma en una revisión posterior del plan, del programa interno, se ha hecho una reforma y ya no, los despachos ya no ocupan esa superficie, sino que menos, porque se han destinado a otros puestos. Y por supuesto, agregar, vamos a poner, por ejemplo, zona de recepción. Y vamos a ponerle, por ejemplo, pues, 100 metros cuadrados. ¿Y a qué lo asociamos? ¿Qué ocupación hemos de considerar? Bueno, por ejemplo, en salas de espera o zonas públicas, etc.
a cualquiera de las actividades que están aquí. Y si no quiero asociarla con estas, pues a cualquiera de las actividades que tenga una ocupación como hemos previsto. En este caso, dale, de aquí con 100 metros cuadrados y una ocupación asociada de 2 metros cuadrados. Una persona le decimos aceptar y evidentemente me ha puesto una superficie de 100 con una ocupación de 50 personas. Y así, de este modo, podríamos ir navegando por los pisos siguientes o por los pisos anteriores hasta que cumplimentemos todos los datos que hayamos, digamos, requerido para dar cumplimiento a las exigencias y poder obtener nuestro programa interno. Vamos a ir a aceptar. Si observamos, me dice siempre que faltan cosas. Claro, si no hemos apenas quedado nada, pues prácticamente, y tal como estamos observando, pues tengo siempre un informe acerca de lo que podría estar mal o no haberse introducido. Si tuviese muchos datos aquí no introducidos, los imprimiría. Si no, directamente, pues a lo mejor me resulta más cómodo abrir un TXT, copiarlo de aquí y directamente pegarlo en un TXT. En cualquier caso, le digo aceptar, aceptar, aceptar. Aquí salgo ya porque ya lo tenemos. De aquí le digo aceptar. Y ya, una vez hemos cumplimentado todos estos datos, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, pues ya navegamos en sentido descendente por el árbol explorador, que se ajustará a la normativa de salida y, lógicamente, esos datos que hemos introducido, aquí los tenemos, son accesibles en cualquier momento. Estos datos que hemos introducido, bueno, aquí concretamente no, pero si nos damos cuenta, hemos ido introduciendo datos, pues todos estos datos que ya hemos introducido, los podremos utilizar para dar cumplimiento a los diferentes ítems de un modo automatizado. Y esto sería, es decir, el proceso sería, en primer lugar, seleccionar la normativa bajo la cual vamos a desarrollar el programa interno. En segundo lugar, cumplimentar los datos. Y en tercer lugar, navegar por el árbol explorador y, a su vez, ir cumplimentando o ir utilizando lo que hemos añadido en la toma de datos para que el ítem del árbol se haga de modo automático. Mientras, bueno, vamos antes que seguir a abrir un ejemplo que ya tiene la toma de datos introducida con datos que, bueno, no son como yo los estaba tecleando un tanto a ojo, sino que ya tiene los datos introducidos para que veamos, ¿vale?, a partir de estos datos cómo vamos a dar cumplimiento al programa interno. En primer lugar, ¿qué datos hay? Pues yo los quiero consultar. Lo único que tendré que hacer es acceder aquí al botón este que hemos visto, que es donde vamos a consultar qué datos hemos puesto. Observemos como identificación de la actividad. La tenemos ahí, la podríamos incluso modificar, es decir, los datos introducidos, lógicamente, tienen que ser editables porque si hacemos una revisión posterior de mantenimiento del programa interno al cabo de un año, al cabo de 2 años, pues si han cambiado, por ejemplo, la dirección puede que no, pero los móviles, por ejemplo, sí, o a lo mejor hay alguna vía que han cambiado de nombre o alguna cosa que nosotros queramos perfectamente el cambiar, ¿vale? Si tuviésemos que agregar vías, pues se agregarían. Si tuviésemos que eliminar una vía, si tuviésemos que editar una vía, por ejemplo, ¿vale? Porque ahora resulta que la anchura en metros la han hecho más avenida, han tirado unas casas y ahora la anchura es de 75 metros. Es no solamente satisfactoria, sí, no muy buena. Hay que tener en cuenta de que cuando solicitamos esta anchura, no es ni más ni menos que para garantizarnos de que el autor del programa interno es consciente de que a lo mejor la anchura de la calle es insuficiente para poder pasar los servicios de bomberos, etc. Si no tiene un ancho suficientemente grande, pues habrá que tenerlo en cuenta. Y a veces, incluso teniendo un ancho suficientemente grande, el problema con el que nos vamos a encontrar es que hay vehículos
con frecuencia aparcados en doble fila, etc. Y esto también hay que reflejarlo aquí, es decir, que pondremos nombre de día, y aunque la anchura sea, por ejemplo, de 75, por ejemplo, si le digo editar vía, y digo es de 35 metros de anchura, pero es inaceptable. Inaceptable porque hay tanto vehículo aparcado en doble fila, en uno y en el otro lado, que el tránsito es imposible. Si viniese un camión de bomberos apenas se podría acercar al inmueble. Bueno, todos estos datos se pueden ir reflejando a la medida de que vamos desarrollando el programa. Desde datos de la actividad igualmente hemos cumplimentado a modo de ejemplo pues estos datos, es decir, titular de la actividad, coordinador general, jefe del edificio, jefe de brigadas. ¿Cuál es la actividad principal desarrollada? Observemos cómo igualmente es editable y podemos en un momento determinado añadir, modificar, eliminar apartados, etc. Los teléfonos y una descripción general del establecimiento. Desde el apartado de teléfonos de medios de auxilio, medios externos, tenemos ahí emergencias, bomberos, etc. Y como medios externos hemos puesto pues un parque de bomberos, ¿vale? He creado adrede parque de bomberos que no estaba, y ahora luego veremos el porqué. ¿De acuerdo? Distancia al centro, parque principal, parque secundario no hay, ¿vale? Pero parque principal sí. Si tenemos que agregar vías de ubicación de los hidrantes, aprovechamos para hacerlo, etc. Cuando ya hemos cumplimentado todos estos datos, y tal como hemos visto antes, vamos a decidir para cuántos edificios es este programa interno de protección civil. Y vuelvo a repetir, normalmente para un edificio. Si ponemos 2 o 3 es porque el segundo y el tercer edificio carecen de importancia como para tener un programa interno propio. ¿De acuerdo? Un almacén, por ejemplo, una bodega, puede ser cualquier cosa de pequeña importancia, ¿de acuerdo? Que es auxiliar del edificio principal, y por lo tanto no vamos a hacerle, por ejemplo, a un almacén o a un aparcamiento de camiones, que tenemos ahí 10 camiones medidos, pues vamos a hacerle un programa interno exclusivo para él. ¿De acuerdo? Bien. Pulsamos el botón de edificios y aquí ya tenemos, tal como hemos visto antes, pues instalaciones de megafonía. Observemos cómo ya tienen las características. Instalaciones de telefonía, de aire acondicionado, incluso lo hemos definido, pues planta baja y planta primera, las características que tiene. Instalaciones de electricidad con una potencia contratada, etc. Y de instalaciones de seguridad, pues instalaciones manuales, extintores de incendio, y así vamos nosotros reflejando todos esos datos. Ya hemos definido esto y existen 2 pisos, que será la planta baja y el piso primero. Vamos a verlo. Piso bajo, entonces, número de trabajadores y actividades. Esta consejería, hay unos archivos de 50 metros cuadrados, hay unas salas técnicas, secretaría y despachos, cafetería, biblioteca, recepción y atención al público. Si yo quisiera añadir, como hemos dicho antes, botón agregar y añadimos. Si quisiera consultar exactamente por qué, en recepción y atención al público me salen 70 metros cuadrados y una ocupación prevista de 7, le diría editar, y entonces editaría y dijo uso, docente, conjunto de planta del edificio. Hemos adoptado esta, digamos, característica. El texto, que está en azul, o ese otro, ¿de acuerdo? No va a salir. Es simple y llanamente para que nosotros como autores en un momento determinado dentro de 2 años, sepamos por qué aparecen ahí las 7 personas siendo 70 metros cuadrados, porque en su momento lo asimilamos a, en este caso como hemos visto, conjunto de la planta o del edificio. Bien, le digo aceptar y ya lo tenemos. Observemos que hay 2 pisos, por lo tanto podemos ir al piso siguiente. En el piso siguiente será piso, vamos a ponerle piso primero, ¿de acuerdo? Hay 17 trabajadores y 15 salas de investigación, 2 laboratorios, el salón de actos y aseos. ¿De acuerdo? El salón de actos va por asientos. Así que tenemos esto. Vamos a consultar cómo se pondría 150 asientos. Le digo editar y observemos cómo, cuando seleccionamos aquí, uso pública concurrencia, zonas destinadas a espectadores sentados con asientos definidos en el proyecto, ya no me pregunta metros cuadrados, me va a preguntar asientos. De ahí
que yo haya tecleado 150 asientos, que son 150 personas. Bueno, y el resto ya lo he cumplimentado. Antes de abandonar esto, observaremos cómo dice, evaluación del riesgo intrínseco de incendio. ¿Eso qué es? Bien, para calcular el riesgo de incendio lo podemos hacer aplicando la metodología Meseri, aplicando las normas NON, o aplicando la evaluación del riesgo intrínseco de incendio desde aquí, es decir, calculando la carga de fuego. Para edificios industriales donde se manipulen sustancias químicas, productos inflamables, sí que sería conveniente el tener en cuenta la cantidad, ¿vale? La masa o el volumen y de este modo calcular el riesgo en planta. Si nosotros calculamos el riesgo incendio de esta planta, que es el piso bajo, y nos vamos a la planta siguiente, igualmente podemos calcular el riesgo de incendio de esta planta, aplicando la fórmula de la carga de fuego. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo quisiera aplicar esta metodología de calcular el riesgo de incendio en función de la carga de fuego, es desde aquí, desde donde tendría que introducir los datos. Pero repito, no es conveniente, es excesivamente, digamos, farragoso como para hacerlo para una actividad normal, y lo dejaríamos para industrias, talleres o almacenes que manipulen productos o sustancias químicas inflamables, explosivas, etc. Aceites, gasolinas, lacas, etc. ¿De acuerdo? Bien, aquí no lo hemos calculado. Le decimos aceptar. Ya lo tenemos todo cumplimentando. Le decimos aceptar. Y si hemos navegado por las 4 pestañas de aquí, y hemos cumplimentado estos datos, hemos navegado por el botón este, y hemos cumplimentado estos datos cuando le decimos aceptar, pues ya, en principio, lo que, digamos, necesitamos para desarrollar el programa interno de protección civil, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Según, en este caso, la normativa de Ciudad de México, deberíamos establecer el marco jurídico, ¿de acuerdo? Observemos cómo hay una relación de leyes, reglamento, normas oficiales, etc., que yo debería de incluir, de definiciones, que yo igualmente debería de incluir, campo de aplicación, que yo debería igualmente incluir, objetivos, etc. Hasta la fecha, observar que yo estoy única y exclusivamente accediendo al ítem y decirle yo directamente incluir. No le hago nada más. Esto quiere decir que si estos ítems estarían casi siempre incluidos por defecto, podríamos hacernos lo que serían perfiles de trabajo. Un perfil de trabajo es una plantilla o un prototipo de salida, de tal manera de que aquellos apartados que sean comunes para todos mis programas internos y el contenido va a ser el mismo mientras yo como autor no quiera cambiarlo, pues entonces podemos tener un perfil de trabajo que cuando entre todo esto ya esté incluido y además no solamente esté incluido sino con las modificaciones que yo quiero. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al punto sexto según la normativa y observemos cómo hay unos ítems ya que, tal como estamos observando, pues aparecen ahí. ¿De dónde aparecen estos datos? Estos datos, vamos a entrar. ¿De acuerdo? Me aparece el ítem marcado con el iconito amarillo que significa que está incluido. Entro aquí dentro y se obtienen estos datos de los datos que hemos introducido en la toma de datos. Por lo tanto, esto es interesante porque si hacemos cambios en la toma de datos, pues que sepamos que esos cambios van a quedar reflejados y no tendremos que perder tiempo haciendo tablas ni nada de nada. Seguimos. Dirección postal del emplazamiento. Y entonces, aquí lo tenemos. Con una particularidad, si yo quisiera, aquí, en este apartado que estamos viendo o en cualquier otro, si quisiera, pues, obtener, incluir una imagen, yo iría al botón de insertar imagen, vendría directamente ahí, selecciono la carpeta donde yo quiero
obtener las imágenes, no veo nada, pero quizás sea porque hay JPGs, no GIFs, y efectivamente, si yo ahora tuviese la posibilidad de, bueno, si esto lo ponemos en iconos grandes, pues lo veremos. Si yo ahora, por ejemplo, quiero poner donde está el emplazamiento de la actividad, una captura de Google que he hecho, le digo abrir, y observemos cómo se ha introducido a esa captura. Que la veo muy grande, sí queda muy grande, pero yo la puedo escalar, clic, y la puedo poner al 60%, a ver qué tal queda. Vale, la veo todavía un poquito grande, pues al 50%. Y ahora al 50% la centro, porque veo que está descentrada. Cuando vengo aquí, y como si de texto se tratase, la centro. Ya está. ¿Qué ventajas va a tener todo esto? Primero, yo las imágenes las puedo tener en un punto determinado. Pero si quiero desarrollar un programa interno de protección civil que posteriormente voy a modificar, eso sería lo ideal. ¿Por qué es lo ideal? Bueno, pues es lo ideal porque yo tendré siempre en el documento, cuando guardemos esto con archivo, guardar este documento o guardar como este documento, pues voy a tener no solamente el documento, sino el contenido de cada uno de los diferentes ítems. Porque los ítems me van a permitir, pues, el guardar datos, ¿de acuerdo? Pero también, por ejemplo, 123,45, 123,46 y altitud máxima 123, ¿de acuerdo? Esto va a quedar, digamos, guardado, pero las imágenes también, y a mí eso sí que me interesa, porque yo he hablado de imágenes, pero si quisiéramos hablar de insertar, por ejemplo, lo que, por ejemplo, un plano que me hayan pasado de AutoCAD, esto lo quito, tabla, borrar, tabla, e inserto ese plano de AutoCAD. Del mismo modo que hemos insertado JPG, los de AutoCAD son vectoriales. Y yo digo, por ejemplo, pues planta baja, vale, pues, qué más da. Le digo abrir, y ahora tendré un plano aquí que será de AutoCAD. Ahí lo tenemos, que sale muy grande, pues hacemos igual que antes. Lo ponemos, por ejemplo, al 45%, y ahí lo tendremos ahora. Ahí ha quedado centrado. Si esto no viene al caso, pues, porque los ítems se pueden modificar como estamos viendo. Si no vienen al caso, yo elimino eso, creo el nuevo texto, y así, y poco a poco, le vamos dando forma al documento. Bien. Uno puede pensar, dice, sí, pero madre mía, hay que navegar por todo, sí. Ya he dicho, al inicio del seminario, que nosotros damos, por un lado, cumplimiento normativo, es decir, ítems exigibles, pero por otro lado, ítems recomendables. Esos ítems recomendables es que sería no obligatorio sino conveniente el que estuviesen incluidos. Si me voy a Arbor y digo mostrar nodos obligatorios, ahí tendría, evidentemente, bueno, los nodos que serían obligatorios para poner. El resto, que no se ve en rojo, no haría falta contemplarlos. Así pues, y tal como estamos viendo, es fácil en navegar por los diferentes apartados y ir dándole forma al documento. Edificios singulares situados alrededor. Bueno, no incluir, a ver. Le digo ahora incluir. Bueno, incluir. Situados en un radio de 200 metros, pues Avenida Los Alfaques y Calle Madrid, como hemos visto, ¿de acuerdo? Incluir. Croquis de la localización del inmueble. Y entonces aquí insertaríamos nuestro croquis correspondiente, insertando imagen. Bien, y así le vamos a dar forma. Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros, en todos los programas internos, concretamente en el caso este que tenemos, que es, tal como hemos dicho antes, para Ciudad de México, pues se exigen unas metodologías mínimas, pero no aplicar todas, sino algunas de ellas. Metodología de evaluación de riesgos monitoring, metodología Quiz Risk Estimation Tool, metodología de análisis de riesgo del WM Define, metodología Giro, metodología de riesgo de incendio NOM, ¿de acuerdo? Está, tal como estamos viendo, ¿vale? El edificio principal, que por cierto ya tenemos todas las características del mismo porque al haber introducido los datos antes pues se han volcado, ¿de acuerdo? Bien,
Todo eso lo tendríamos. Y la metodología de análisis de riesgo de incendio MESEN. Si aplicamos esta metodología de incendio, pues no hace falta que apliquemos la metodología de riesgos MESERI. Y de este modo, podemos aplicar estas metodologías. Observemos cómo las metodologías permiten aplicarla a una clasificación de riesgos que hemos hecho, tal como estamos observando. Hemos identificado las amenazas, probabilidades, etc., clasificándolos tal como establecen las NOM, es decir, como riesgos hidrometeorológicos, geológicos, químico-tecnológicos, socioorganizativos, sanitario-ecológicos y astronómicos. Cualquiera de las metodologías que apliquemos va a tener esa posibilidad, excepto MESERI, que va por otra, digamos, es un riesgo de incendio y va por otro lado y no vamos nosotros a aplicar, a distinguir porque solo sirve para el incendio. Bien. A ver, una cosa, ¿y qué riesgos en todas las metodologías tenemos? Pues, tormentas eléctricas, tropicales, etc. Dentro de apartado de geológicos, tsunamis, etc. Dentro de los químico-tecnológicos, agrícolas, incendios industriales, urbanos, radiación, etc. Riesgos en instalaciones singulares, escapes tóxicos, en función del agente, digamos, tóxico, pues de una cosa u otra. Por ejemplo, si nos vamos a pues veremos cómo ya viene el agente, como que cuáles son los caracteres de detención, riesgos para la salud, observación, ya que está pendiente de lo que sería la identificación y valoración de la amenaza. ¿Vale? ¿Cómo lo evaluamos? Ahora los veremos cómo se evalúan. Pero aparecen todos los agentes tóxicos que se observan aquí, que son los industriales. Dentro del apartado de socioorganizativos tenemos estos que se observan aquí, organizacionales, sanitario-ecológicos, incluyendo ya, como es lógico, el COVID-19, ¿de acuerdo? ¿Vale? El COVID-19 tiene también una evaluación propia, ¿vale? Evaluación de riesgo de exposición frente al COVID-19. Es una evaluación propia que se hizo en su momento, basado, digamos, en los estándares para unificar criterios a la hora de evaluar el riesgo de exposición al COVID-19 de un trabajador, de una planta, o de un piso, de un edificio, de una industria, etc. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, ahí tenemos más de 100 posibles riesgos para evaluar. Y lo mismo para el resto de metodologías. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, imaginemos que estamos con el agente de Telibembis, ¿de acuerdo? Este de aquí, y queremos evaluar el riesgo. Aparecen, como siempre, riesgos para la salud, observaciones, etc. Y yo no sé ni lo que es función, yo no me acuerdo lo que es función, ni lo que es constitución, ni importancia del suceso, ni profundidad, ni extensión, ni daños ocasionados, etc. Yo, si todos estos factores los tengo que consultar en barras, estoy perdido. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sé yo los valores y qué riesgo me da o me final? Entonces, los riesgos que nosotros ponemos, podemos lanzar una hoja de cálculo. Vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Vamos a lanzar la hoja de cálculo. Y esa hoja de cálculo que vamos a lanzar, resulta de que para cada riesgo se lanza con la propia hoja para calcular dicho riesgo. Ahora lo vamos a ver. Con lo cual, es editable para que el usuario pueda personalizárselo a su modo, ¿vale? Vamos a ponerlo así, a ver, tienen todo, vamos a hacerlo, vamos a escalarlo. ¿Vale? ¿Vale? Ahí lo tenemos. ¿Vale? Tabla para la evaluación de la metodología MOSFET. Cuando yo selecciono aquí, ya me dice, mira la función. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner el valor 1. Sustitución. Puede ser el valor, vamos a ponerle 4. O 3, como hemos puesto. Ya se ha calculado la importancia del suceso. Profundidad, vamos a darle 5. Extensión, vamos a darle 3. Ya se ha calculado los daños ocasionados. Carácter del riesgo, ya se ha calculado que es C. Lo acabamos, el carácter del riesgo, y perdón, que lo acabamos de calcular, y D, que lo acabamos de calcular, pero no hay que sumar nada, ya lo sabemos. Agresión. Es agresivo, no es agresivo, vamos a ponerle 3.
A ver. Wait, ¿por qué no cambia? Ah, porque está habilitada la edición. Vale. Vale. Aquí es que no estaba habilitada la edición. 3. Vulnerabilidad. Vamos a ponerle 3. Y observemos cómo ya me ha calculado la probabilidad y el riesgo. ¿Cómo me llevo yo esto aquí? Pues muy sencillo. Hago así, le digo Control C o copiar, me vengo aquí, selecciono este, me lo cargo, y ahora le digo Control V, pegar. Así. Pegar. Y ahí lo tenemos, es decir, observemos qué es lo que yo he hecho. Yo he lanzado la hoja de cálculo, se ha abierto la hoja de cálculo que me permite la valoración del riesgo, en este caso, aplicando la metodología, de acuerdo, correspondiente, y entonces ya me sale el riesgo para esta metodología. Por lo tanto, prácticamente podemos decir que este ya lo tenemos evaluado de un modo cómodo. Vuelvo a repetir, ¿qué ventajas tiene el tenerlo así? Pues que si uno quiere, lo puede editar, a lo mejor no le resulta cómodo editar, por ejemplo, pues lo que sería estos números de aquí, pero sí diseñarse como quiera la cabecera, los nombres, etcétera, etcétera, de los diferentes apartados que hay que contemplar en esta metodología Mosley. Y lo tenemos todo preparado para que si alguien o en un momento determinado quiere modificar algún valor, porque digamos que la metodología Mosley, pues la tendencia ahora es otros valores, etcétera, pues se pueden cambiar perfectamente y sin problemas. Ahí lo tendríamos, ¿de acuerdo? Y lo mismo que hemos hecho para la metodología Mosley, podríamos hacer, por ejemplo, para la metodología de Risk Estimation. Por ejemplo, para tsunamis, ¿vale? Aquí tendríamos la posibilidad de lanzar la hoja de cálculo y en este caso hay otros datos que valor de exposición, de vulnerabilidad, medidas de respuesta, probabilidad de gravedad y el resultado. Pero que si lanzamos la hoja de cálculo, se pueden aceptar. En este caso es más fácil porque la exposición, a uno ponerle 2, vulnerabilidad 4, y esto 3 serán 2 por 4, 8 por 3, 24. Es decir, la probabilidad que es por V, 8. Y la gravedad que es P menos la respuesta multiplicado por 10. Es decir, que de alguna manera, en algunos casos lo podríamos hacer a mano, pero nos va a resultar mucho mejor hacerlo a máquina. Bien, con esto ya sabemos muchas cosas, es decir, podemos hacer nuestro programa interno de protección civil de un modo rápido, de un modo, digamos, fácilmente controlable para próximas revisiones o mantenimientos que tengamos que hacer de nuestro programa interno, pero es que además cuando vamos a generar el documento, ¿vale? Podemos también personalizar informes, es decir, generar el documento, vamos a hacerlo en este caso, ¿de acuerdo? Mientras explico las dos posibilidades que hay. Generar el documento genera todo. Con todo, ¿a qué me refiero? Pues que los ítems que han sido incluidos, no todos, evidentemente, si un apartado del árbol no lo he incluido, eso no se va a incluir. Solo los ítems que yo, al trabajar con la aplicación, intencionadamente he ido incluyendo, pues son todos los que tendrán a la izquierda este icono amarillo. Bien, vamos a ponerlo ahí centrado para que se vea bien en lo que sería la ventana. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, el programa interno, ¿vale? Marco jurídico, pero lo hemos incluido. Definiciones, igualmente las hemos incluido al principio, ¿vale? Seguimos. Campo de aplicación, objetivo general, objetivo específico, contenido, y vemos cómo es. Si hay un ítem como este, que lo quiero cambiar, porque quedaba algo raro en esta página, lo puedo cambiar. Aquí veremos cómo se ha incluido la imagen que nosotros habíamos añadido. Si veo que puedo modificar un poco la separación para que quede mejor, pues lo modifico. Seguimos, y aquí tendríamos, bueno, aquí ha pasado lo mismo que antes. Quizá queda mejor así. ¿De acuerdo? Vamos viendo cómo los planos de AutoCAD se están metiendo, las imágenes que hemos puesto se van metiendo, etc. Descripción del inmueble, ahí lo tendríamos. Lógicamente, como hemos añadido en la toma de datos,
En piso bajo pues toda una serie de actividades, pues aquí ya se relacionan en una tabla dichas actividades con la ocupación correspondiente. Y dentro del piso primero las actividades con la ocupación correspondiente. Habíamos dicho un salón de actos con 150 asientos y aquí lo tenemos. Aforo y personas con discapacidad, número de trabajadores, claro, todo esto lo ha calculado la aplicación a partir de la ocupación que le hemos ido poniendo y a partir de la definición de los trabajadores que estaban por piso trabajando. ¿De acuerdo? Así nos calcula primero la ocupación por piso y luego la ocupación total del edificio. Es decir, aquí tenemos la ocupación total del edificio y el número de trabajadores del edificio. Cuando empezamos el análisis de riesgos, vemos cómo hemos aplicado la metodología Mossberg y aquí lo tendríamos con los datos que hemos sacado del Excel. Y aquí la metodología del riesgo de incendio que hemos calculado. Para ello, se han tenido en cuenta las diferentes dependencias de la organización, conserjería, archivos, etcétera, etcétera, para aplicar dicha normativa. Bueno, y en cuanto a riesgos externos, en cuanto a los datos que hemos poniendo, pues todo esto ha quedado reflejado aquí. Por lo tanto, lo que nosotros introduzcamos en la toma de datos va a ser tomado como punto de partida para elaborar el documento. Vamos a bajar así, queda mejor este documento, y ahí lo vamos teniendo. Bueno, y esto sería, ¿de acuerdo? Esto de aquí sería, más o menos, lo que estamos comprobando. Ahora, ¿qué es? Cuando yo he entrado aquí he visto personalización de formas. ¿Esto qué es? Aquí es lo importante. ¿Por qué es lo importante? Vamos a ver. Este árbol que aparece aquí es solo el árbol de los incluidos. No están los ítems del programa interno que teníamos posibilidad de haberlos incluido, pero no los hemos incluido. Por lo tanto, si yo quisiera obtener un informe, por ejemplo, del plan de reducción es un informe personal que el título de informe sería Plan de Reducción de Riesgos. Si quisiera obtener solo eso, descripción. Este es el plan, bueno, lo que sea, ¿de acuerdo? Este es el plan de reducción de riesgos, etcétera. Yo genero un informe que solo va a incluir esto. ¿Y cómo se puede que va a incluir esto? Por lo marcado, el resto no. Ya está. Cuando yo le diga ahora generar documento, observar. Ahora se va a generar el documento, pero no de todo, sino de eso. Por lo tanto, aquí es donde vamos. Si yo quiero obtener informes personalizados de determinados aspectos o determinados apartados, no hace falta que vaya desde Word cortando y pegando, que luego la paginación será un lío y un rollo. No, directamente me vengo aquí y obtengo el plan de reducción de riesgos. Todo lo que yo he incluido para el plan de reducción de riesgos, incluido como incluso los procedimientos, o sea, todo lo que nosotros hayamos incluido como plan de prevención de riesgos aquí se reflejará. Si no lo hiciésemos así, pues tendríamos que partir del documento anterior, empezar a cortar páginas, pegarlas en un documento nuevo, cortar otros apartados del dorado, pegarlos, etcétera. Eso sería un lío. Por lo tanto, es un modo, como hemos dicho, eficiente de desarrollar los programas internos de protección civil, ¿vale? De alguna manera, que utilizando, tal como estamos viendo, pues, lo que serían las nuevas tecnologías. Pero vamos más allá. Es decir, vamos más allá. ¿Por qué? Porque tal como hemos dicho, no solamente vamos a permitir desarrollar el programa interno, sino las inspecciones y las auditorías. Las inspecciones y las auditorías, en este caso, implantación, auditorías de implantación, nos va a permitir desde otro programa controlar el estado en que se va a encontrar nuestro programa interno implantado. Es decir, si se corresponden los equipos a los que realmente son, si no hay personas que igual se han jubilado, ya no trabajan en la empresa, se les ha destinado a otros lugares y por lo tanto ya no pueden formar parte de las brigadas, etc. Eso es una auditoría, es decir, comprobar periódicamente, y esto lo vamos a poder hacer desde aquí. Por un lado, identificando la empresa, por otro lado, preparándonos la auditoría, y por último, estableciendo de la auditoría pues que hayamos realizado un informe derivado para presentar a la propiedad y decir qué deficiencias se han observado de lo planificado o programado en el programa interno con respecto a la realidad. Bueno, y lo mismo pasaría con las inspecciones, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaría con las inspecciones.
Con el objetivo de no pasarnos de la hora, ¿vale? El directorio telefónico es un directorio informatizado, no tiene mayor importancia, pero sí que quisiera comentar actuaciones en caso de emergencia. Cuando hacemos clic aquí, pues veremos que se abre este programa. Esto es totalmente personalizable, es decir, el logotipo este, por ejemplo, que aparece aquí, ¿vale? Si le decimos, hacemos clic, me va a permitir insertar un prototipo nuevo. ¿De acuerdo? A ver si es verdad. Remove. A ver, control V, ahí. Pegar. No me deja. A ver si me dejas que me diré que me faltan recursos. Pero no pasa nada. Es en 10 que tengo muchos programas abiertos, Vamos a poner eso. Lo primero que deberíamos hacer es personalizarnos el programa. Ya lo tenemos personalizado para nuestra empresa. Y en segundo lugar, personalizarnos los protocolos de toma de datos, en caso de atraco secuestro, en caso de aviso bomba, en caso de explosión, o directamente dejarnos un protocolo que es el con carácter general, en el cual ponemos o conato o emergencial, parcial, total, etc. Es decir, lo definimos como queramos. ¿Y cómo podemos modificar este protocolo? Y clic, ¿vale? O desde aquí, editar protocolo. Ahí lo tenemos. Es decir, que estos protocolos serán de consulta rápida en caso de una situación de emergencia. Y hay más. Bueno, se pueden crear cuantas carpetas queramos aquí para organizarnos los protocolos, ¿de acuerdo? Ya por defecto la aplicación pone 2, ¿vale? Pero podemos configurarlos tantas carpetas como se quieran. Desde aquí podemos crear las carpetas de protocolo. Pero si definimos en contactos, pues lista de contactos, vamos a ponerlo, pues podemos, en caso de alerta roja, alerta naranja, alerta verde, añadir cuantos usuarios se quiera. Y hacer un envío de SMS cuando hay una situación de emergencia, apretando única y exclusivamente este botón, ¿vale? Perdón, ese es el de teléfonos. Era ese, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, en caso de una situación de emergencia, lo primero que haremos es consultar los protocolos, actuar conforme establezca el protocolo y posteriormente comunicar la situación de emergencia a los responsables de equipos, brigadas y tal si previamente lo hemos nosotros, pues, definido. A ver, que creo que está por detrás. ¿Ven? Momento, ¿Está por detrás de aquí? No sé. A ver, es que tengo muchos abiertos y no lo veo. Bueno, ahora lo veremos. Porque quería, en última instancia, comentar otra cosa. El software, para poder hacer los planos, incluye una aplicación de CAD para AutoCAD, en el cual, aquí ya la vemos, esto es AutoCAD, la versión 2023, ¿de acuerdo? Y permite el establecer, por ejemplo, seguridad contra actos antisociales, un sistema antiintrusión, vigilancia por cámaras, un sistema de control de acceso, seguridad de información empresarial, etc., seguridad contra incendios, medios de seguridad pasivos, resistencia al fuego, detalles, condiciones de accesibilidad, etc., medios de seguridad adaptativos, sistemas de detección, extinción, señalización, alumbrado de emergencia, etc. Es decir, que tenemos la posibilidad de alguna manera, no solamente desarrollar el programa interno, sino hacer las auditorías, gestionar las emergencias y, como estamos viendo, realizar los planos. Que, por cierto, es bastante fácil de manejar. Por ejemplo, cuando vamos a vallas provisionales, pues aparece aquí, ya quiero un alzado en planta o en perfil. Les pongo alzado y ya quiero tipo ayuntamiento, estas ecológicas de PVC. Le digo aceptar, marco un punto inicial, marco otro punto inicial, por ejemplo, que sea, o que esté aquí a 11 o te digo X metros, y ahí, y entre dichos puntos se colocan, en este caso, lo que serían las barandillas, etc. Es decir, que lo damos muy completo para que podamos, ya voy a ir de nuevo, ¿vale? Vale, entonces, cuando yo voy a hacer el programa interno y gestionar las emergencias, pues hay aquí una base de datos. En caso de alerta verde, si yo le pusiese aquí el texto del SM y le enviase ahí el
el SMS a todo el listado que aparecería aquí, pues se les enviaría un SMS para la movilización. En caso de alerta naranja, de alerta roja o como se pueden crear más carpetas, pues en caso de las carpetas, que sea. Bueno, la idea es una idea general que nos va a permitir el desarrollar todo esto que estamos viendo, incluso la parte de CAD, que por eso me he interesado abrirla simplemente para tener nociones de lo que hace y ver cómo efectivamente nos pueden ayudar bastante a desarrollar toda esta documentación. Ahora, y siguiendo un poco, ya que nos hemos pasado un minuto, siguiendo un poco de lo que sería el índice inicial que hemos puesto, aquí les ponemos el precio del software, ¿de acuerdo? Que hasta el 5 de septiembre queda una semana, pues, aunque el precio de tarifa es de 14.188 pesos, la promoción es con un 20% de descuento y se quedaría en 11.350 pesos, ¿de acuerdo? Y, por una particularidad, incluye las actualizaciones y la asistencia técnica gratuitas hasta el 30 del 12 del 2022. Y después después, aquellos que quieran suscribir un contrato de mantenimiento, pues, lo seguirán teniendo por un periodo de un año más. Aquellos que no, pues, sencillamente la aplicación podrán seguir utilizándola porque es ilimitada, no tiene periodo de caducidad, es una aplicación perpetua, ¿de acuerdo? Y cuando pasen 2, 3 años y cambie la normativa, por ejemplo, si lo compró para Veracruz y sé que cambió la normativa de Veracruz, se ponen en contacto con nosotros y cuando tengamos actualizada, se le ofrece la posibilidad de actualizarla. Es decir, o bien suscriben contrato de mantenimiento, o bien, cuando quieran, la actualizan. ¿Vale? De todos modos, para tener la garantía de que les entra la edición 2023, pues hemos puesto las actualizaciones gratuitas hasta esta fecha. Y la asistencia técnica, si tienen algún problema de instalación, funcionamiento y operatividad, pueden perfectamente consultarlo con nosotros. Bien, y ahora y para finalizar, nos hemos pasado unos minutos, es el turno de preguntas. A ver si hay alguna pregunta, la pueden hacer por chat o se habilitan el micrófono, ¿vale? Para poderlas hacer sin mayor problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver la licencia si le explico. Cuando usted compra la aplicación, se le da una licencia, pero no se muere con un equipo. La licencia la puede instalar en uno. Si se le queda viejo y se compra otro, pues la puede instalar en otro, recuperando la licencia del primero, y si la quiere instalar en el de casa y en el del despacho, pues lo puede instalar en los dos, pero simultáneamente los dos no lo podrá utilizar. Tendrá que subir la licencia a la nube de uno de los equipos para que el otro pueda hacer uso de ella. Por ejemplo, si usted está, como le he dicho, en un puesto fijo en el despacho y en un puesto fijo en el portátil, pues cuando termine de trabajar, libera la licencia del puesto fijo y la sube a la nube y la del portátil ya podrá utilizarla. La puede instalar, pero simultáneamente una licencia implica trabajar un solo equipo a la vez. ¿Vale? La licencia, como he dicho, es perpetua y estos son los precios que le había comentado anteriormente. Sí, claro, observe que yo una de las cosas que hemos dicho es que no sé si ha entrado al principio o al final. Está desarrollado para todas las normativas de los 32 estados. ¿Vale? Vale, pues entonces sí, mire, cuando usted entra, ¿vale? Ahí lo tiene. En este caso, a modo de ejemplo, yo para hacer el seminario he utilizado 3, 4, 5, 6 y 7 normativas por defecto. La aplicación se vende para aquellos estados que usted desee. Si la quiere para un estado, se suministra, además de para el estado, con el reglamento de la Ley General de Protección Civil y con la Ley de Protección Civil, es decir, certificará 3 árboles, porque hay muchos estados que es muy parecido y le podrán servir. Si la quiere para más estados, lo tiene que indicar, porque cada estado tiene un sobrecosto de $50, es decir, más o menos. Si usted quiere, por ejemplo, la normativa para un estado y esas dos, es el precio que le he dicho. Si quiere a lo mejor
3 estados, pues tiene que sumarle $100 al precio. De todo modo, lo mejor siempre es que pida presupuesto, porque como está el 20%, también se le aplicaría el 20% de descuento a la compra que usted haga. 11.000 pesos es lo que hemos dicho, que comprende el estado que usted quiera, por ejemplo, Ciudad de México, por ejemplo, y 2 más que serían reglamento de la Ley General de Protección Civil y la propia Ley General de Protección Civil, es decir, 3, pero en realidad 2 son generales y 1 es el específico, ¿vale? Si usted solo, para que se haga una idea, solo se lo proporcionamos con un estado y de paso le damos los 2 que le hemos comentado. Para un estado. Sí, para Veracruz lo tenemos, bueno, no le he puesto sí, Veracruz aquí lo tenemos, mire. Veracruz, Ignacio de la Llave, le digo aceptar, ¿vale? Y ahora verá cómo se descarga esto que tenemos y aparece la toma de datos que habrá visto y aparece lo que serían los subprogramas, la documentación complementaria, y los datos generales del PIPC con descripción detallada del inmueble, identificación, etcétera, es decir, todos los apartados que la normativa, en este caso de Veracruz, exige. De acuerdo a la normativa de protección civil, ¿vale? Ahí lo tiene. En este caso, usted pues lo compraría para Veracruz. Tiene que decirnos el estado para el que lo quiere. ¿De acuerdo? En este caso usted dice, lo quiero para Veracruz y ahí. Esto es lo que usted dispondría ¿de acuerdo? Y ahí cuando usted entre ya, prácticamente, pues los diferentes apartados ya van a incluirle, pues lo correspondiente a lo exigido, pero con la posibilidad, como hemos dicho, de añadir, eliminar cosas, es decir, que no necesariamente tiene que ser lo que nosotros hemos puesto. Puede ser lo que damos por defecto o lo que usted modifique. ¿Vale? Incluso lo que no sé si ha llegado tarde, le podemos decir que lo guarde como perfil de trabajo, es decir, usted marcaría, mire, voy a hacérselo yo verá. Yo marco unos ítems mínimos que digo, mira, este siempre lo quiero. Este también lo quiero. Siempre. ¿De acuerdo? Este también lo quiero. Bueno, y así se marcaría unos ítems que siempre usted va a querer. Entonces yo esto lo guardo como perfil de trabajo. Le pongo prototipo. Prototipo de salida. Si tengo muchos es inconveniente, sería conveniente aclararlo nosotros con palabras nuestras. El que incluye este prototipo, no sea cosa que tengamos prototipo 1 de salida, prototipo 2, no sea lo que después ya lo tenemos, le digo guardar, y ahora cuando usted entre mañana a hacer un programa interno nuevo, ¿vale? Ya no parte del que viene por defecto con la aplicación, ¿vale? Le decimos nuevo, guardar los cambios no, y hemos dicho para el estado de Veracruz aquí. Pero iba a aceptar, es decir, observe cómo, en este caso, usted no parte de un documento en blanco. Aquí no hay nada incluido. Sin embargo, yo le digo archivo, abrir perfil de trabajo, y entre los perfiles de trabajo tengo ya mi prototipo. Cosas adelantadas para no repetir en todos los documentos de programas internos que haga. Le digo abrir, y ahora el que yo abro mi prototipo se ajusta igualmente al esquema exigido por Veracruz, pero lleva lo que inicialmente yo quiero que lleve para no perder tiempo repitiendo una y otra vez siempre lo mismo cada vez que voy a hacer un programa interno. ¿Vale? ¿Más cosas? Sí, bueno, ahí es donde vamos. Si el precio, si se factura desde México, sí que lleva, sí que hay que añadirle el IVA. ¿Vale? Ahí se lo voy a volver a poner. Si se factura desde México, sí, atrás. Sí que hay que añadir el IVA. Si se factura desde España, no. ¿Y eso por qué? Porque si se factura desde México, lo tiene que suministrar directamente el distribuidor y entonces les tiene que hacer factura y hay que incluir el IVA. Si lo hacemos desde España es lo mismo, da lo mismo que lo hará el distribuidor, pero hagamos nosotros, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo, la asistencia técnica la vamos a llevar igualmente nosotros y lo puede hacer y le puedo consultar cosas a él en un momento determinado, pero claro, al hacer la factura desde México ya tiene que aplicarse sobre este precio el IVA vigente. Vale. Bueno, pues ya está.
Bueno, pues ya estaremos en contacto. Si quiere alguna cosa, ya contacta con nosotros. Venga. Gracias por la asistencia y estamos a su disposición para lo que quiera. Muy bien. Vamos a interrumpir la grabación que se estaba grabando.